Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech nació el 11 de mayo en 1904 en Figueres, España. Salvador tenía un padre, una madre, una hermana menor, Ana María, y un hermano mayor. Su padre era abogado y era estricto, pero su madre era muy simpática. Su hermano murió de joven de una enfermedad. Dali era talentoso pero muy desobediente y enojado. Vivía en una casa de verano durante el verano en Careques, donde pintaba mucho y era mejor. En esta casa el padre construyó el taller de su hijo. Cuando Salvador era más joven, su padre abrió una exhibita para él en su casa. Salvador asistió a la Academia de San Fernando en Madrid en 1922, pero él se expelió porque no era respetuoso a sus profesores, y Dalí se arrestó porque él participó en el movimiento de separatistas. Diego Velázquez influenció el bigote de Dalí. Y conoció a Pablo Picasso y Juan Miró, pero René Magritte introdujo Dalí al surrealismo. Pero más tarde él no pudo ser parte del movimiento de surrealismo a finales de los años 30. También en esa época Dalí ayudó con cinematografía en películas. En 1934 Dalí se casó con Gala. Por los 15 años siguientes, Dalí pintó 19 lienzos. Las obras de arte eran religiosas, históricas y científicas. Las obras incluyeron ilusiones y geometría. Afortunadamente, Dalí dejó de pintar porque sufrió de una enfermedad que no le dejó usar un pincel. Salvador Dalí murió el 23 de enero de 1989 en Figueres, España. Todos los eventos de la vida de Dalí ocurrieron en el siglo XX. Muchas de sus obras de arte son abstractas. En su colección de arte hay autorretratos y pinturas. No incluye ni esculturas ni cerámicas. Dalí exageró mucho obras de arte porque él se expresó con las paletas de sus retratos y pinturas. Persistencia de memoria se pintó en 1931. También es un aceite de linaza y lienzo. Esta obra en arte está en el Museo de Moderno en la ciudad de Nueva York. En esa época, esta obra de arte se volvió la obra famosa de Dalí. Es una obra maestra de surrealismo. Mi interpretación es un pato que está dormido. También los relojes reflejan tiempo se derrite similar a tiempo se derrite a memoria. O otra interpretación es que tiempo estirge memoria similar a tus relojes estirge a el imaginación. Esta obra recibió muchos aplausos. Es una pintura clásica, y los colores son blanco, café, negro, amarillo, azul y naranja. Los cisnes reflejar los elefantes se pintó en 1937. Es el aceite de linaza en lienzo. Los colores son verde, azul, negro, café y blanco. También es un hombre en el fondo. Esta obra de arte muestra una ilusión porque los cisnes reflejan los elefantes en el estanque. Hay muchos árboles sin hojas y el paisaje tranquilo refleja el estanque tranquilo. De Salvador Dalí, esta obra de arte es mi favorita porque es más bonita y interesante que las otras obras de arte. Los elefantes es una parte de pinturas surrealistas. Es una de 40. Se pintó en 1948. Se dice que Gian Lorenzo Bernini's Roman influyó y inspiró esta obra. Los elefantes también se pintó con el aceite de linaza en lienzo, y es muy fascinante porque las piernas son muy largas y pequeñas. Son zancos de los elefantes. Los colores consistían de mucho roja, naranja, amarillo y café. La meditativa se pintó por Dalí en 1958. El tema de esta obra de arte es la rosa. Es una pintura muy bonita y el fondo es hermoso. En el primer plano hay una rosa grande y roja. En mi opinión, la rosa representa el amor del mundo. El amor es más grande que el fondo y es un objetivo clave. La rosa meditativa es un aceite de linaza en un lienzo y es surrealista.
Yo creo su inspiración es su esposa. Los colores de la rosa son roja viva, azul oscuro, café, blanco y amarillo. Salvador Dali fue una persona más interesante y artista buenísimo.